Tenemos ahora la traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático o bien el lenguaje algebraico. Por ejemplo, el triple del cuadrado de un número. Bueno, para este caso, tomamos un número, vamos a decir este número es X. Cuando hablamos de un número, no precisa de qué número se trata, sino es cualquier número, X. Bien, y decimos que nos está diciendo el triple del cuadrado, como que si fuéramos, digamos, regresando de este enunciado de la derecha a la izquierda. Entonces tenemos el cuadrado de ese número, por supuesto. Y luego dice el triple. Quiere decir que vamos a multiplicar esto que tenemos como resultado de un número al cuadrado, el triple. Vamos a multiplicarlo por 3. 3x al cuadrado sería lo que representa este enunciado en forma verbal, el triple del cuadrado de un número, y en el lenguaje algebraico 3x al cuadrado, donde el número del que se trata pues es x. Bien, la suma de los cuadrados de dos números. Bien, tenemos dos números, x y y, por supuesto, pero hablamos de los cuadrados. Fíjense, de nuevo, vamos con de dos números, vamos a los cuadrados, nos vamos regresando hacia la izquierda. Bien, y entonces tendremos los cuadrados de estos dos números. Bien, y por último dice que es la suma de los cuadrados de estos dos números. Y en efecto, ¿sales? Quedamos así, justamente este enunciado. La suma de los cuadrados de dos números. Bien, dice la quinta parte del cubo de un número. Tomamos un número, X nuevamente, pero dice el cubo de un número, ¿sí? Bien, entonces vamos a elevarlo al cubo. Y luego dice, vamos a tomar la quinta parte. ¿Qué significa la quinta parte? Pues hay que dividir este resultado que tenemos entre 5. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la quinta parte del cubo de un número. Bien, veamos otros ejemplos. El cubo de la quinta parte de un número. Si nos damos cuenta, en el caso anterior decía la quinta parte del cubo de un número. O sea, estas dos operaciones, estas palabras de aquí, estaban en otro orden. Primero, en el enunciado decía la quinta parte del cubo de un número. Ahora tenemos el cubo de la quinta parte de un número. Estos dos enunciados, el enunciado 3 como el enunciado 4, tienen significados diferentes. Veamos. Si nosotros tomamos un número, X, y le obtenemos la quinta parte, estamos regresando de la derecha a la izquierda en el enunciado. Ahí lo tenemos. Y bien, dice que es el cubo, justamente el cubo de la quinta parte de ese número. Lo vamos a elevar entonces a la 3. Bien, vamos a desarrollar las potencias en este cociente, en el interior del paréntesis. Y tendríamos x al cubo sobre 5x cúbica, y desarrollamos las potencias en el caso de los números o de los coeficientes, y tendríamos x al cubo sobre 125. Eso es justamente lo que diría el cubo de la quinta parte de un número. La expresión concreta sería esto que tenemos aquí. Y volvemos a decir que no es la misma expresión del caso anterior que decía la quinta parte del cubo de un número. ¿En qué son diferentes? Pues justamente en este denominador. Bueno, y eso es por el orden de decir primero el cubo y después la quinta parte del número. Pero en matemáticas, en el lenguaje se lee, digamos, o se construye la expresión en el sentido de la derecha a la izquierda. Un número, sacamos la quinta parte y lo elevamos al cubo. Bien, ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Ahora veamos este enunciado en forma de pregunta. Un número, pues es X. Agregado dice que debe entenderse que le vamos a sumar 3, agregado a 3. Y la suma de X más 3, pues debe dar 8. La suma 8, o suma 8. Debe entenderse que sí, justamente suma se refiere a la operación de haber dicho que se está agregando, y entonces va a dar 8.
En concreto, ese número, pues fácilmente puede ver el estudiante que ese número X, pues es 5. Pero antes de poder dar la respuesta, pues justamente es correcto hacer un planteamiento algebraico como este caso, que corresponde a una ecuación, y después resolverla. Bien, veamos este enunciado. La suma de dos números dividido entre su diferencia. La suma de dos números, nosotros ya sabemos la suma de dos números, X y Y, X más Y. Pero dice dividida, entonces vamos a ponerlo en forma de fracción, justamente la división en forma de fracción, donde la suma, aquí debemos entender la suma de dos números, y dice dividida entre su diferencia. Quizás en algunos enunciados sí se tenga que corresponder justamente así como se va mencionando el enunciado, de izquierda a derecha. Justamente en cuáles casos, quizás donde aparezca la palabra división. Habría que tener en cuenta la interpretación adecuada. Bien, entre su diferencia. ¿La diferencia de quién? No dice, pero debe de entenderse que es la de estos dos números. Y tenemos x menos y. ¿Sí? X más y entre x menos y, que es la diferencia de esos dos números. Bien, hasta aquí queda la transformación del lenguaje común, el lenguaje común, los enunciados, al lenguaje algebraico.